Juan José Liach, vía Skype, espero que esté. Él es economista, sociólogo. Muchas gracias por estar con nosotros, Juan José Liach. Estamos con Silvia Mercado. Sí, muchísimo gusto. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está viendo la situación económica? ¿Qué impacto cree usted que van a tener estas medidas en la actividad económica, en la distribución del ingreso? Bueno, en realidad estamos en presencia de una suerte de ajuste bastante ortodoxo, pero insuficiente, ¿no? Y cuando un ajuste tiene estas características no es bueno, porque se ha devaluado, cosa que se había dicho que no se iba a hacer, y se han subido las tasas de interés, pero no hay medidas que acompañan esto en lo que tiene que ver con un verdadero plan de estabilización, más allá de los precios cuidados y de algún intento de negociar el número de las paritarias, y tampoco hay medidas que promuevan el crecimiento. Entonces, de por sí, la medida monetarista de ajuste de tasa de interés tiene un efecto, en principio, de recesión para la economía. Por eso sería muy importante que hubiera otras que promovieran la inversión o las exportaciones más allá de la devaluación, porque no nos olvidemos que hay muchos productos, incluso los productos de la industria manufacturera y de las economías regionales, que pagan impuestos a la exportación. Recién Silvia hablaba largamente sobre estos temas de la deuda del IVA a los exportadores, que no es solamente con los exportadores de granos, sino con todos los exportadores. Todo eso son medidas que desalientan la exportación. En fin, falta un plan más integral y también un plan de financiamiento, porque no se pueden seguir pagando los vencimientos de deuda con la reserva del Banco Central, porque eso ya ha llegado a un nivel crítico. Por suerte se ha logrado contener la sangría con esa medida que se tomó de obligar a los bancos a minimizar su posición en dólares, pero eso es transitorio si no hay un verdadero plan de financiamiento. O sea que hay mucha cuestión pendiente todavía para lograr capear esta situación, ¿no? ¿Cuáles serían esas medidas que usted estaría sugiriendo? ¿Alguna medida? ¿Tienen que ver con el gasto público? ¿Con qué sector? Se piensa mucho en eso, y claramente en el caso de los subsidios al consumo de energía, que dicho sea de paso, son muchísimo más fuertes en el Gran Buenos Aires, porque la energía en muchos lugares del interior cuesta 2, 3, 4 veces lo que cuesta en el Gran Buenos Aires, ¿no? Conviene que se sepa esto, ¿no? Porque el habitante metropolitano cree que todo el país disfruta del mismo subsidio, y no es así. Tampoco en el transporte en general es más caro en buena parte del interior, los combustibles también son más caros en buena parte del interior. Todo eso es de una falta de equidad total, y además todos sabemos que buena parte de los subsidios, a pesar del ajuste que se hizo a principios del 2012, todavía hay muchos sectores pudientes que tienen subsidios muy importantes. Eso evidentemente no tiene razón de ser. Eso por un lado. Ahora, no hay que pensar solamente en medidas de corrección en el sentido del ajuste, hay que pensar en medidas expansivas. Por ejemplo, personas que en este momento podrían estar dispuestas a invertir en la Argentina, a traer los dólares, digamos así, no pueden hacerlo legalmente o tienen dificultades. Está el contado con liquidación, pero es una operación compleja, digamos, que requiere, digamos, cosas que no están al alcance de todos. Entonces, un desdoblamiento del mercado de cambios, permitiendo que quien quiera traer divisas a la Argentina las pueda traer por el valor más alto, que es hoy el valor del dólar informal, pero que las pueda traer legalmente. Yo creo que eso alentaría bastante, por ejemplo, al sector inmobiliario, ¿no? Concretamente, que sería algo muy importante, porque eso después empuja la construcción y sería una medida, digamos, contracíclica para evitar la recesión muy importante. Eso por dar un ejemplo. Las que dije también de sacar trabas a las exportaciones son otras, ¿no? Entonces, si bien hay que reordenar la parte fiscal y hay que tener un plan financiero, además hay que hacer medidas que permitan que la economía no se caiga, porque si no, el año va a ser un año de recesión, ¿no? Licenciado Liach, usted ha sido un protagonista indudable de la hoy demonizada, hoy tal vez no tan demonizada, década del 90.
justamente usted habla de dos temas que en esa década se eliminaron. Por empezar, se eliminaron las retenciones a las exportaciones y también se eliminaron los subsidios. Ambas fueron dos medidas muy importantes para dar, desde mi punto de vista, equidad de oportunidades a los privados y también justamente para fomentar las exportaciones. ¿Usted cree que empieza a haber hoy algún tipo de posibilidad de retomar ese tipo de políticas, por lo menos en los años próximos? Silvia, los 90, como todos los periodos históricos, tuvieron aciertos y también tuvieron desaciertos importantes. Yo creo que todavía la Argentina no ha hecho un balance, digamos, equilibrado. Por ejemplo, la década del 30, llamada década infame, que políticamente, la verdad, fue un desastre porque se basaba en el fraude. Sin embargo, hoy se reconocen muchos logros económicos, la creación del Banco Central, el impuesto a los réditos y muchas otras cosas. O sea que todavía falta el balance de la década del 90. Yo prefiero mirar para adelante, ¿no? Creo que la Argentina, esto de castigar a los sectores exportadores, efectivamente debería irse suprimiendo gradualmente. Argentina, por el crecimiento de los países emergentes, tiene un potencial inmenso de colocar todo tipo de productos que se generan en todas las provincias argentinas, del petróleo y el gas, la minería, la parte forestal, la pesca, la agricultura, la ganadería, todas las economías regionales, y además el desafío de agregarle cada vez más valor. Eso lo estamos haciendo de manera muy parcial. Yo diría que Argentina esa oportunidad la está aprovechando en un 30-40%. Por ejemplo, el caso lácteo, ahora se está levantando un poco el sector, pero Argentina podría estar exportando 19 mil millones de litros de leche y estamos en 11.000. Y así podemos dar una cantidad de ejemplos. O sea que claramente yo creo que Argentina tiene que mejorar sustancialmente, en la línea de su pregunta, la política exportadora, no castigar a la exportación. Este faltante de dólares en el que nos hemos metido, ¿no? que escasean los dólares, es por las propias políticas que se han desarrollado. No es que nos cayó un rayo, se derrumbaron los precios internacionales, no. Son políticas que han perseguido la exportación, que han perseguido la inversión. Y en los servicios públicos yo creo que es urgente alentar una inversión muy importante. Y bueno, para que haya inversión, la verdad es que los precios tienen que dar un mínimo de rentabilidad, sea que lo haga el Estado o sea que lo haga el sector privado. Y además tiene que haber una buena regulación. Nos hemos olvidado de los entes reguladores de servicios públicos. Nos hemos olvidado de un buen funcionamiento de la Comisión de Defensa de la Competencia. Hay todo un discurso en contra de los monopolios, y yo creo que está bien porque, digamos, los monopolios en sí no son buenos, pero el remedio contra los monopolios es crear más competencia y que haya una regulación. Para eso hay una comisión que, sin embargo, no funciona adecuadamente. O sea que sí, hay muchas tareas que en otros momentos del pasado la Argentina las hizo y yo creo que deberían considerarse también en el momento actual, sin duda, ¿no? Licenciado, usted está estudiando por qué otros países de la región, Uruguay, Brasil, Chile, han aprovechado estas oportunidades y la Argentina lo ha hecho, digamos, medianamente. ¿A qué se debe esa situación relativa, digamos, de no aprovechamiento argentino de las oportunidades que brinda el mundo? Es un tema muy complicado, viene de muy lejos, pero yo veía, Seferino, los números de Bolivia ayer, ¿no? Bolivia, que muchos la miran casi diría con desdén, ¿no? Tiene reservas del Banco Central por la mitad del Producto Bruto, o sea, es como si la Argentina tuviera 250.000 millones de dólares de reservas. Pongamos que fuera mucho, pero podríamos tener 100.000 tranquilamente. Este año va a crecer entre 4 y 5% y tiene un esquema de metas de inflación, por lo cual va a tener una inflación parecida, entre 4 y 5%. Yo creo que con eso basta para entender que nos hemos metido en un embrollo Argentina fue, junto con Brasil, los países que en la historia más han sufrido la inflación, desde la Segunda Guerra Mundial en adelante.
habíamos logrado eliminarla, y porque incluso no solamente en los 90, 2003, 2004, 2005, hasta el 2006 la economía argentina estaba con baja inflación. De golpe descubrimos que la inflación era buena, justamente en el país al cual más daño le ha hecho. O sea que este tema de meterse con la inflación es lo que a su vez empujó después al atraso del tipo de cambio, etcétera. O sea, yo creo que en la Argentina tenemos una propensión a que cuando las cosas marchan bien, ya sea porque nuestros precios externos son buenos o porque podemos endeudarnos, digamos, de manera no responsable, bueno, tiramos manteca al techo, gastamos más de la cuenta. Este caso de los subsidios es un ejemplo, y bueno, los subsidios es un ejemplo y la emisión monetaria es otro, porque no tiene ningún sentido que la Argentina esté financiando el déficit fiscal con emisión monetaria, que este modo de hacerlo sin duda ninguna genera inflación. Entonces, yo creo que Argentina volvió a caminos que en el pasado le había ido muy mal, como es este tema de la inflación concretamente, y el tema de un ultraproteccionismo, de querer el tema del cepo cambiario. Son cosas que la Argentina ya probó en el pasado y que le fue mal. Los países de la región, la mayoría, no solamente Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú, que es la gran estrella latinoamericana del siglo XXI, y como acabamos de mencionar también Bolivia, no están mirando para atrás, miran para adelante. En todos los países hay grandes discusiones, si más Estado, más mercado, cuánta intervención, pero el tema de la inflación es algo que no se discute en ningún lado. Solamente en la Argentina se considera, bueno, la escondo, la tapo y entonces la inflación no existe y no es un problema. Entonces, la razón última de la diferencia, yo creo que estos países que hemos mencionado miran principalmente para adelante, en cambio nosotros estamos mirando mucho para atrás. Bueno, ¿para qué le voy a hablar a usted de esto que ha escrito libros, digamos, sobre la mirada para atrás en lo político? Yo me estaba refiriendo en este caso a la mirada para atrás en lo económico, estar pendientes del pasado con esa carga del pasado que nos condiciona mal, ¿no? Ahora, en estos días se está hablando mucho entre los intelectuales que son K, los intelectuales que no son K, de estas cuestiones, ¿no? De las causas de por qué la Argentina no logra levantar. Y hay entre los intelectuales no K una discusión sobre el populismo. ¿Usted cree que el populismo afecta también a esta pérdida relativa de la oportunidad que ofrece el mundo y los precios de los productos? Sí, se ve que estamos leyendo las mismas cosas, Seferino. Efectivamente hay una discusión estos días sobre el populismo. Yo no le quise poner el nombre, pero sí. Si por populismo entendemos no algo despectivo, sino algo descriptivo. ¿Qué quiere decir populismo? Cuando yo, por una buena circunstancia como esta de los precios, el famoso viento de cola, empiezo a desarrollar políticas que tienen un impacto al principio positivo de creación de empleo, aumento del salario real, mejora de la distribución del ingreso, reducción de la pobreza. Todas cuestiones que han ocurrido, digamos, a partir del año 2003, yo diría por 5 años aproximadamente. Ahora, cuando yo eso, digamos, por usar una expresión coloquial, me voy de mambo, ¿no es cierto? O sea, quiero seguir, aunque las cosas han cambiado, los subsidios primero eran 1% del producto, 2, 3, 4, casi 5%. O sea, cuando exagero en todo esto, esta es la desmesura o la exageración argentina, lógicamente voy a tener el problema. O sea, el populismo consiste en desarrollar políticas que al principio tienen resultados atractivos, pero que no se pueden sostener en el tiempo. Y que al no poder sostenerse en el tiempo, cuando vienen las dificultades, generalmente hay que hacer correcciones dolorosas como esta que se está haciendo ahora, porque a los jubilados se les acaba de anunciar un aumento del 11,31% por el semestre, como si fuera algo positivo, y es algo que la inflación de 2 meses y medio se lo va a comer. O sea que en realidad se están bajando el poder adquisitivo de la jubilación. Entonces, populismo es, en definitiva, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Bueno, licenciado Juan Liach, la verdad un placer escucharlo. Otro día tenemos que hablar sobre su otro sombrero, que es el tema de la educación. Lo que pasa es que, bueno, siempre la educación parece que está en segundo lugar. Tenemos nuestras urgencias económicas y su
su voz sabia y mesurada nos sirve para pensar el presente y para pensar el futuro también, licenciado. Le agradecemos mucho su participación aquí en Infobae TV. Yo también les agradezco mucho, además ha sido un placer porque he sido lector de los libros de ustedes, o sea, no de todos, pero por lo menos de algunos, así que ha sido un placer compartir este rato. Muy buenos días a todos, adiós.